Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Jueves 29 de septiembre. Alicia Espirina, ¿cómo estás tú? Muy bien, buenos días Rocío. Hola Nico. Bien helado por acá por Osorno, pero esperemos que salga un poquito el sol. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú? Hola, bien, bien, gusto saludarlo, Alicia. Hola a todos los que nos están escuchando. Aquí con un poquito de frío también, pero se ha despejado, así que bien. Les contamos a nuestros auditores que nos están escuchando por video que ahora también nos pusimos grandes y nos fuimos a YouTube. Así que ahora estamos con video y esta cosa es media rara para nosotros, así que les pedimos disculpas todavía si no sale todo tan fluido como lo hacíamos antes. Chiquillos, ¿fueron al concierto de Yankee? No, yo no fui, pero igual me enteré de los desmanes. Qué increíble lo que pasó, ¿ah? No sé qué les parece a ustedes, pero ver esas turbas entrando era como, no sé, ¿qué les provocó a usted? A ver. A mí, mira, a mí me llegó por Instagram, hay una cuenta que se llama El Doblado, no sé si lo ven, que hace El clásico como, de Hitler. claro, él hace muchas cosas de esas, y ayer hizo un doblado de la entrada al concierto de Yankee, pero con la película de Guerra Mundial Z. Ya. Y era, así me lo imaginaba yo, o sea, miles de personas atravesando muros, corriendo y todo arrancando, un caos pero tremendo. Y por Twitter también nos enteramos de que gente asaltada, apuñalada, la verdad que un extremo que nunca, yo he ido a muchos conciertos, he ido a conciertos, a mí me gusta el rock y el metal, he ido a varios masivos y nunca, o sea, son mucho más prudentes los conciertos de metal que algo como lo que se vio ayer, tremendo. ¿Sabes lo que a mí me llamó la atención googleando un poquito para este tema? El valor de las entradas. ¿Sabían cuánto costaba? La más barata, ¿No? 50.000 pesos, la más barata. La más cara, 287.000 pesos. La inflación. Oye, pero No, pero ¿qué les parece? se colaron 4.000 personas y estaba buscando también cómo había sido el segundo día. ¿Por qué vamos a hablar de esto en un tema de política? Porque aquí hay varios temas que son importantes. Uno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del de adentro o el de afuera? Dos, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, efectivamente sale emplazando al gobierno porque si no están dadas las condiciones, esto no se puede. ¿Y eso qué quiere decir? Pone de manifiesto algo que ya sabíamos, que los gobernadores, a pesar de que son electos y que tienen nuevas atribuciones, son cargos nuevos, igual que el delegado presidencial, donde tienen distintas atribuciones. Entonces, de aquí vamos a seguir conversando, no nos vamos a quedar solamente en la farandulilla, sino que vamos a seguir. Ya, antes que terminemos con la farándula, últimos cierres. Decirles, nuevos desórdenes en el segundo concierto de Daddy Yankee. Turba intentó ingresar sin entrar y hay 5 detenidos. De los 4.000 que se entraron, solo 3 o 4 detenidos hubo en la anterior. Es Oye, una manifestación más del mal le, funcionamiento. le vamos a echar la culpa a las autoridades de este fenómeno, de que Sí, seamos un tropel de animales que tenemos que entrar y nos tienen que estar picaneando para que nos vayamos a un corral. O sea, es que yo lo encuentro insólito. O sea, de verdad, el problema aquí está en el comportamiento individual y el comportamiento de masa. O sea, ¿cómo es posible que en un concierto la gente se atropelle como que tiene todo el derecho de claro. pasar sin Pero pagar? Y es no, yo creo incontrolable, que ¿ah? eso debería ser el foco, no tanto de la autoridad, que ya está bien, es de papel, de cartón piedra, lo que ustedes quieran, pero no me parece correcto que nuestra conversación sea que la autoridad tiene la responsabilidad aquí, son las personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Pero lo posible? que pasa es que la autoridad tiene que ser responsable de las personas. Pues sí. Mira, cuando me tocó ir a hacer un estudio breve en Canadá, me acuerdo que salió campeón olímpico, Canadá le ganó a Estados Unidos en la final, eh, y la ciudad se quemó entera. O sea, salió la gente fanática del hockey, salió a la calle, rompió todo, quemó todo en Canadá, o sea, gente que se supone que es más civilizada. Cuando salió campeón Los Ángeles Lakers con Shaquille O'Neal el último año que jugó, también la ciudad entera quemada, los autos todos destrozados, o sea, el comportamiento masivo es así, sobre todo cuando hay fanatismo. Acuérdense cuando pasa en la India, cuando hay de repente una embestida de gente y gente muere aplastada por otra, ocurre en todos lados del mundo. Entonces, la autoridad tiene que tener un control suficientemente bueno respecto a los eventos masivos en aquellas personas que son un poco más, digamos, con más problemas sociales, porque lo que pasó ayer, además de pasarse en la cerca, adentro hubo asaltos, saqueos, un montón de cosas, entonces hasta apuñalados.
Así que yo creo que la culpa es la autoridad, y hay un negocio por atrás, pues hay mucha plata que se mueve. Entonces, imagínate lo que pasa con la NFP. La NFP es una institución privada y el fútbol se ve así como si fuera público, pero es privado. Y cada vez que hay un partido, el intendente de la época, me acuerdo, para el delegado presidencial, tenía que ver las condiciones para que se jugara el partido o no. O sea, imagínate jugar un partido sin público, estamos hablando de miles de millones de pesos que no entran a la arca de los clubes, y hay todo un negocio por atrás. Entonces, hay un tema ahí que alguien tiene que ponerse los pantalones y ponerse serio en la cuestión. Está bien, pero quiero acotar una sola cosita respecto a eso, que tú dices que quedó la crema en Canadá, que se ok, ya, eso puede ser un efecto puntual, un poco lo mismo que aquí pasó para el terremoto, en donde vimos gente asaltando los supermercados, ¿no es cierto? Y cosas así, ya, ok. Pero aquí estamos viendo personas que todos los días se saltan el Transantiago, por ejemplo. Estaba revisando, la tasa de evasión va en el 32%. O sea, una de 3 personas que entran al micro. Y yo creo que es más, por lo menos de mi experiencia, cuando yo he estado ahora hace poco mirando el funcionamiento y voy sentada en el recorrido y mirando, tú sabes que los buses son largos y tienen como una puerta a la mitad. Toda la gente entra por la puerta en la mitad. O sea, es muy poca la gente que entra por delante, pasa por el torniquete, que además es de este ancho. O sea, yo que soy chica entro apenas, ya me imagino una persona un poquito más grande, la cartera se te queda atracada, bueno, en fin, es un atado. Pero igual la gente ya se para en la mitad del bus y entra por la mitad, o sea, ni siquiera... Entonces, ese es el comportamiento humano, o sea, como que ya aceptamos que uno puede entrar sin pagar y da lo mismo. Entonces, yo creo que eso también se traslada un poco a esto que estamos viendo aquí en el concierto, en donde, bueno, entremos nomás, pues y total. Entonces, Sí. eso digo yo que como un comportamiento de las personas como súper sistemático ya de saltarse toda la cosa como de el deber ser. Por eso digo Pues yo. ahí que, porque te digo que son de las autoridades, porque pasó también, por ejemplo, en Inglaterra, cuando estaban los hooligans, que eran los fanáticos ingleses del Manchester United, y sabéis que esa gente llegaba y hacía lo mismo. O sea, llegaban alcoholizados al extremo, peleaban a combos, se saltaban todas las reglas, hasta que las autoridades se pusieron las pilas, les pusieron un chip. O sea, cada vez que los llevaban detenidos les pusieron un chip y los llevaban a un sector donde no podían estar cerca del estadio a 40 cuadras. Entonces las autoridades tienen que ponerse las pilas. Y hoy día, si tú ves cómo es el fútbol inglés, es un ejemplo mundial, pues, de avance, bueno, y de progreso. Oye, aquí hay dos cosas que son súper interesantes. Una, que y yo lo podría poner como el efecto del auto roto, y de los microbasurales. ¿Por qué? Cuando se ve que hay algo un auto que está en perfectas condiciones, es poco probable que alguien vaya y lo rompa o lo robe o algo. Pero basta que uno o algo se vea roto para que otros empiecen a sacar y a desarmar el auto finalmente. Entonces, lo mismo pasa con los microbasurales. Si hay un lugar que está muy limpio, nadie va a ir a botar algo ahí, a no ser de que ya empieces a ver que uno votó, va otro y lo vota en el mismo lugar, o los carros del supermercado. O sea, también cuando hay un carro de supermercado, hay un lugar para poner los carros de supermercado y uno pone en un lugar, vamos, y me incluyo a ponerlo en el mismo lugar y los vamos como acumulando en un lugar. ¿A qué voy a esto? Recuerda lo que tú señalas, Alicia, partió con Michelle Bachelet también en la Marcha Blanca del Transantiago, que ahí al principio no se pagaba. Y volver para que la gente empezara a pagar de vuelta costó mucho y yo creo que nunca se recuperó. Porque antes, cuando tú te subías a las micros amarillas, pues yo soy santiaguina, llegué hace 7 años a Osorno, tú te subías y la plata corría para adelante y el boleto corría para atrás, incluso con los vueltos, y así Sí, se pues. pagaba. Cuando pasa este tema del Transantiago y empieza el funcionamiento, hubo una marcha blanca y quedó estandarizado de que el servicio no es tan bueno, por lo tanto como no es bueno el servicio todavía, no lo pagamos. Y como nunca el servicio logró los estándares, se escudaron en eso para decir no lo pagamos. En este caso de Daddy Yankee, yo no sé si cumple lo mismo, yo sí estoy de acuerdo contigo que es un tema como cultural, de que nos acostumbramos a decir de que el servicio no es tan bueno, entonces no lo pagamos. En el caso de Daddy Yankee, yo no, ahí no sé que esto fue un fenómeno totalmente distinto y puede ser con un tema del público efectivo y me recuerda lo que pasó en Valdivia, en, cuando quisieron traer también uno de estos géneros, un cabro del género urbano, un El artista ahí, Merceneque. el Marcianeque, que lo querían traer y se negaron y le suspendieron. Y ahí hablábamos en temas de las libertades, de qué tan bueno, qué no tan bueno. Y por último, estando de acuerdo con el Nico, de lo que voy a decir en esta ronda, para no quedarme con toda la palabra y que efectivamente conversemos, es que efectivamente en Nueva York estaba la SCOA.
estaba todo desatado, y ahí viene la autoridad y se ponen con tolerancia cero, y se hizo conocido Mayor Giuliani porque efectivamente la autoridad dijo hasta aquí. Y empezaron súper fuertes, y tiene que haber alguien que te limpie el microbasural, que por ejemplo acá en la zona de Tacamó había un lugar donde siempre iban a botar basura. Pusieron un letrero donde dice, no se puede botar basura. ¿Tú crees que la gente dejaba de botar basura? No. Lo que Uy, tuvieron qué que hacer, susto, dijeron. fue una zanja para que no pudiera pasar a botar basura. Y ahí dejaron de botar basura. Entonces, estoy de acuerdo con los dos. Al final es un tema cultural, pero el que está llamado a hacer ese paro y hasta aquí es la autoridad. Es que mi punto es que si la autoridad va a actuar, tiene que actuar en todo. Entonces tiene que actuar, como dices tú, en los basurales, tiene que actuar en el partido de fútbol, tiene que actuar en el metro, tiene que actuar en el bus, tiene que actuar en el concierto, en todos lados. Y eso es lo que yo no veo. O sea, yo veo que al final es permisivo en todo. Entonces, Sí, pues ¿cómo sí, le pero vamos a pedir a la autoridad que es permisiva en todo, que ahora justo en este concierto se ponga a atajar a las hordas? Y un tema, cuando tú dices que era gratis al inicio, lo siento, nada es gratis. Gratis significa que otro está pagando por ti. De hecho, en el Transantiago ya van de más de 8.000 millones de dólares de subsidio acumulado. Y esa es plata que estamos pagando entre todos. Entonces, imagínate no es que, chistoso que dejen de pagar. O sea, mientras más dejan de pagar allá, más tenemos que pagar nosotros. Solamente lo claro, si digo. el sistema, ese fue uno de los problemas de los 30 pesos, si cuando se calculó la evasión, para los que no saben cómo funciona bien, hay un panel de expertos en el Transantiago, que son 3 personas que son elegidas por alta dirección pública, duran 2 años cada uno en su cargo. Esas personas van analizando un informe que tiene que hacer el Ministerio de Transporte cada cierto tiempo sobre la estabilidad económica del sistema. Y cuando me acuerdo estaba la ministra Gloria Hood y presentó este informe al panel de expertos, ellos decidieron que el déficit del sistema económico, dada la evasión, que en ese momento era cerca del 20%, debía ser cubierto con un aumento de tarifa. ¿Ya? Y ahí fue donde la ministra recomendó que, dadas las condiciones sociales que tenía el país, en esta ocasión de subir la tarifa, se generara un subsidio extra que cubriera ese déficit. Y el panel de expertos dijo, no, vamos a subir la tarifa. Y ahí se produjo justo en el sistema de transporte una subida de tarifa que no afectó a los estudiantes, pero sí afectó a los adultos, donde fue el decadente, el que desencadenó todo el tema de los 30 pesos. Entonces, efectivamente, hay mucho déficit hace mucho tiempo, y acuérdense que mientras más déficit y más subsidio, esas platas también llegan a las regiones. Entonces, por eso digo que también es maquiavélico el sistema, que mientras más gastos tienen los chilenos de su bolsillo, además llegan más recursos a las regiones para conectividad. Entonces, no sé si las autoridades regionales estén tan en desacuerdo de que se gaste más plata en el Transantiago, porque al final les llega más plata también acá. Oye, dos cosas. Una es que efectivamente era la tercera alza en un año. Entonces, por eso la ministra dice, oye, cuidado, era como harto. Y segundo, me recuerdo un poco lo que está pasando acá también, que nos pasó a nosotros hace un par de semanas, meses atrás, semanas yo diría, que efectivamente en 8 años no se había subido, y a pesar de que querían subir los 100 pesos y la gente podía estar un poco de acuerdo, que terminó subiendo 100 pesos y no vimos marchas masivas ni ningún problema, era la autoridad la que no lo quería subir, por un tema de que em, dicen ahora de inflación, también de que estábamos cerca del plebiscito, y era la autoridad la que se negaba a subirlo. Entonces el tema es, si tú no lo subes también progresivamente, después, ¿cómo te haces cargo de ese déficit total, por un lado? Y por otro lado, ¿quiénes son los que están pagando? Porque en el caso de lo que dice la Alicia, aquí las cosas no son gratis, siempre hay alguien que la está pagando. Y en el caso de Osorno, lo que estaba pasando es que los que estaban pagando directamente eran los conductores, porque el dueño del bus efectivamente recibía, el que tenía la licitación recibía un poco, pero no pasaba para abajo directamente, y era mucho más complejo el sistema. Entonces, efectivamente la autoridad tiene que entrar ahí, pero también hasta dónde entra la autoridad es bastante complejo, porque de repente son más un problema que una solución. Sí, pues la intervención del Estado genera dificultades en los sistemas puntuales. En el caso de Osorno, claramente con la inflación los choferes no les daba, con el sueldo que había, no les daba al día a día la recolección de tarifa, entonces terminaron subiendo la tarifa. Bueno, para informar también,
el Ministerio de Transporte y el Ceremi, que trató de apaciguar todas estas cosas, tuvo que aplicar lo que dice la norma y lo fiscalizó. Hay más de casi 300 fiscalizaciones a los buses y hoy día le están pasando multas. Ah, ¿le están pasando Eh, multas finalmente? Sí, hay descuentos millonarios de los subsidios que se les dan. Así que yo veo al corto plazo que también va a haber problemas en el transporte porque obviamente no sé si los choferes van a aceptar que les pasen multas y los representantes piensan ir a paro y ese problema no está resuelto. ¿Ah? Ahí se aplicó la Mira. normativa, pero se aplicó para un puro lado porque cuando el perímetro dice que hay que ajustar las tarifas en función de los combustibles, efectivamente la intervención del Estado hizo que eso no se actualizara. Entonces, por un lado no se actualiza, por otro lado te multo si tú haces otra cosa que no corresponde. Así que ahí la Claro. intervención del Estado a mí no me gusta mucho en función de una política pública, porque además no había una razón muy plausible de mantener el precio, era más una razón política, porque venía el plebiscito. Sí, pues era del presidente totalmente. Él se había comprometido que no iba a subir, entonces era él el que tenía que firmar y dar el visto y no lo dieron, pues. Y también bien ideológica en todo caso. Ahora, mi pregunta es, y volvamos al tema de Daddy Yankee y de la seguridad, porque aquí salió, como les había comentado antes, Orrego haciendo el llamado a que efectivamente la autoridad se diera a cargo. Hay un compromiso de parte del presidente Boric en este periodo de deshacerse de la figura del delegado presidencial. Eso quiere decir que pasaría ese tema de seguridad directamente a los gobernadores. Y les doy un antecedente más. En pronta visita de la ministra Toá, el delegado presidencial de la Araucanía también se estaría yendo para la casa. Eso quiere, y no solo él estaría en entredicho, sino que al parecer todos los delegados presidenciales también estarían siendo evaluados a los 7 meses ya de su gobierno para saber si siguen o no. Entonces, interesante ahí quién se queda con este mandato y tendrían, de acuerdo a la que ustedes recabaron, experiencia efectiva los gobernadores para hacerse cargo de esta temática. ¿Qué creen ustedes? Es que a ver, los sistemas dependen de muchos factores, entonces yo creo que mirarlos así como células y decir voy a sacar a este caballero y voy a poner a otro, quizás va a cambiar un poquito marginalmente lo que él puede hacer en el fondo. A ver, si una persona fue como, no fue diligente en su cargo y no mandó los correos, no hizo las cosas que había que hacer, no abrió el boliche, no sé, ya, ok, puede hacer todo eso y sin embargo el sistema igual no funcionar, porque no depende solamente de él. Entonces, a mí me gustaría que se evalúe si efectivamente la cadena completa es la que está no produciendo resultados o es una persona específica que se está trancando el engranaje. Yo creo que es la cadena completa por todas las cosas que hemos conversado siempre. Yo creo que aquí hay muchos programas, muchos sistemas que no se evalúan y traen una inercia de funcionamiento desde, no sé, 10, 15, 20 años atrás y nadie está diciendo, a ver, momento, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué hace este sistema? ¿Qué produce? ¿Cuál es el resultado que entrega? Esa cosa no se está mirando. Entonces yo creo que estas movidas de ajedrez en el tablero son simplemente señales políticas para decir, mira, estamos haciendo algo, ¿ah? Pero la verdad, sinceramente, yo creo que no va a pasar mucho. Sí, yo creo lo mismo que tú. Mira, a nosotros nos tocó transferir algunas facultades a los gobiernos regionales desde el Ministerio de Transporte, y primero eran puras facultades administrativas, ¿ya? Y segundo eran las facultades que eran más cacho, digamos. Por ejemplo, definir dónde va a ir un subsidio. O sea, un cacho porque todos los alcaldes quieren un subsidio para su comuna y piden hablar con el Ceremi, y el Ceremi, como no tiene la facultad, le dice, mire, ¿sabe que lo voy a ver? Y no le cree, se va para Santiago, pide hora con el subsecretario, habla con el diputado o el senador de su partido, le consiguen hora, va a llorar a Santiago, dice que su comuna es especial, que están aislados, bueno, casi todas las comunas de nuestra región, y termina consiguiendo su subsidio a veces a corto plazo, a veces a largo plazo. Entonces, es un verdadero problema definir cuál es primero y cuál es después. El que más llora es el que lo tiene primero, generalmente. Entonces, eso se traspasó al gobierno regional. El gobierno regional dice, ya, este va a ser primero, pero con los recursos que tiene el ministerio. Entonces el ministerio dice, mire, tenemos 10 pesos, ¿cómo los quiere ocupar usted? Entonces le transmite el problema al gobierno, no le transmite una facultad, le transmite un problema. Lo mismo pasa con la decisión de donde hay una planta de revisión técnica, por ejemplo. Y así todos los ministerios fueron transmitiendo y pasando facultades, que en el fondo son facultades cacho, a los gobernadores regionales, y se quedaron con más trámite administrativo y tampoco tienen la capacidad administrativa de sus personales para poder hacer eso. Imagínate los cortes de calle, que nosotros lo hacíamos en la Seremía,
que son un tremendo, porque cada vez que hay un corte de calle hay que hacer un permiso, hay que hacer un papel, hay que publicar en el diario oficial, eso se traspasó en el gobierno regional. Pues. También un cacho. Entonces, de verdad, estamos traspasando facultades, y si pasamos las facultades, ¿de qué sirven si esas facultades son como maquilladas? Porque en el caso de la seguridad, hay que tener facultad sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía. Y eso lo maneja un ministerio que depende del gobierno. Por tanto, si hay un gobernador regional que no es del gobierno, yo no sé como cómo es lo el va a caso de hacer. la Araucanía. No sé cómo lo va a hacer, porque la verdad que la facultad la va a tirar de arriba, si es que el ministro de Defensa o Interior dice, ya, esto es así, difícilmente el gobernador regional va a poder decirle algo al prefecto, al capitán, y sea contradictorio. Entonces, además el sistema funciona con papeles, así que mientras no haya un oficio o una resolución, nadie se mueve. Así que el tema de seguridad, yo creo que no. Yo creo que la seguridad tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser más transversal y tiene que asegurar de alguna forma la vida cotidiana de las personas. No puede ser que yo esté en mi casa tomándome un café afuera del negocio al frente y llegue una turba de 50 personas a romper todo y chuta, me quemaron mi auto y nadie hace nada. O sea, algo tiene que pasar. Bueno, no sé qué más pueda pasar, pero alguien tiene que ponerse los pantalones y decir, ya señores, hasta aquí y se acabó para siempre. Que siempre va a haber un público que está en contra y un público que está a favor. Y al final, las personas comunes que viven en su casa son las que están a favor en mayoría. Sí, y nos levanta otro tema también que tiene que ver con cómo opera esta seguridad en un recinto privado, porque una cosa es que afuera del estadio, ya que estábamos hablando del concierto de Daddy Yankee, en la calle estén operando los carabineros o quien sea, pero una vez que yo ingreso al estadio, ya estoy en un recinto privado, supongamos, voy a tener guardias ahí privados, ¿cómo controlan una turba? O sea, que no hay fuerza humana capaz de contener 300 personas que van corriendo en tropel, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Les voy a disparar? No puedo. O sea, entonces en el fondo también es un sistema complejo. Por eso yo digo que al final depende de cómo nos comportemos nosotros que estas cosas resulten o no. Claro, entonces ahí también es efectivamente, en este caso puntual de Daddy Yankee, la productora decía, nosotros nos tenemos que hacer cargo de la reja hacia adentro, pero ustedes tienen que hacer cargo de la reja hacia afuera. Entonces, que llegue este tropel de 3.000 personas, eh, eso es de la reja para afuera. Por lo tanto, efectivamente, es autoridad prerrogativa del gobierno, finalmente, de dar las condiciones para que este tipo de eventos se realice y categorizarla efectivamente de mayor o menor riesgo. Y en el caso de lo que pasa adentro, efectivamente es cuando tú autorizas un evento de esta magnitud, también para cuántas personas es y que y fiscalizar que efectivamente la seguridad esté en pos de que se pueda resguardar las condiciones de esas personas finalmente. Pero ¿sabéis que algo raro? Yo, la verdad que Raro. me causa extrañeza porque ha ido a varios conciertos. O sea, Iron Maiden, por ejemplo, uno de los conciertos más populares, típicos de rock, donde, no sé, llegan 50.000 personas fácil al Club Hípico, al Estadio Nacional, o a Black Sabbath en el Monumental, por ejemplo. Cuando uno llega, hay alrededor de tres círculos de seguridad, por ejemplo. Entonces, tú llegas al principio, te piden la entrada. Si no tienes la entrada, no puedes seguir avanzando. Después vas al segundo, te piden la entrada de nuevo y te revisan. Te revisan la mochila que trae. Lo mismo me pasó en la Palusa, por ejemplo, en maquinaria, conceptos que se hacían, que tenía por lo menos 2 o 3 controles. Y cuando ya llegaba a la puerta, obviamente estaba más que revisado. O sea, no faltaba el que pasaba algo, pero un cuchillo, por ejemplo, o una cosa ya más grande, son fácilmente identificables en el exterior. Entonces, acá, efectivamente, yo creo que faltó algo por el estilo como para controlar la masa. Y por último, revisar si querían alguna cosa, porque que alguien entre a un concierto con un cuchillo gigante y apuñale a otro para quitarle el teléfono, no debiese ocurrir, se supone. Bueno, y hubo gente con entrada que tampoco ni siquiera pudo entrar. Ahora, o que se fueron para la casa al ver este despelote. Entonces, ahí es bastante complejo, encuentro yo, en general, lo que tú estás señalando, o sea, que puedan entrar con estos elementos y por eso también está el estadio seguro en el caso de los partidos de fútbol también que se generaban este tipo de cosas. Y mi pregunta es, ¿tenemos que tener condiciones especiales dependiendo del artista, entonces, que venga, Es dependiendo que, del es público al que cual convoque?
debiese ser para todos, pero ¿quién lo paga? Porque al final, ¿cuál es el costo de tener, no sé, 400 carabineros concentrados en un punto? Porque a un privado se le ocurrió hacer un negocio. O sea, al final el país funciona igual con Daddy Yankee que sin Daddy Yankee, entonces ese costo, ¿quién lo pasa? ¿Se lo traspasa a la productora y la productora lo suma a la entrada? Imagínate qué está pasando en las poblaciones mientras hay 500 carabineros en el Estadio Nacional. O sea, no hay seguridad en ningún lado, ahora que más encima son escasos. Entonces no es llegar y, ¿sabes qué? Voy a hacer un partido de fútbol, de aquí para abajo, de aquí para afuera es suyo, hace cargo. No, hay un costo país y un costo sociedad que estos grandes eventos nos está transmitiendo. Hay gente que los pasó muy mal, hay gente que quizás la asaltaron, otros que perdieron, como tú decías, 200 y tantos mil pesos en su entrada porque no pudieron entrar, o porque les dio miedo que les pasara algo. Algunos más inocentes fueron con los hijos y se encontraron con esta sorpresa. Entonces, hay un costo de sociedad que alguien tiene que pagar. No puede ser que la productora diga, ah, ¿sabes qué? De aquí para adentro veo yo, de aquí para afuera. No es tan O sea, simple la cosa. y si no, el costo social es que nos quedemos sin conciertos. O El que la costo, sociedad viva con temor, porque es peor. es que ese iba a decir yo, que el costo de la sociedad al final es que vivamos la ley de la selva, porque yo encuentro que hay maneras más agradables de vivir que en el mundo civilizado, y me estaba fijando también de las cosas que suceden en otras partes del mundo, que ya existen los supermercados, no sé si los han visto, Amazon Go, en donde uno entra, coge los Con un carrito. productos y se va, no, los echa incluso a la cartera, porque en el minuto que tú los sacaste de la góndola ya te registra la cuenta. ¿Cachai? Porque te tienes que acreditar con tu teléfono a la entrada, tú pasas por el código, ingresaste, echas tu producto y te vas. O sea, no pasas por caja, no pasas por ninguna cosa, porque aquí existen los sistemas en donde nosotros vamos y nos autopagamos, ¿no es cierto? Lo hemos hecho en varios retail. Pero ya ni siquiera pasas por escaneo, sino que te echan los productos y sale. Yo me imagino una turba entrando aquí, esa cosa es imposible, es impracticable. Entonces, esas cosas que tiene el mundo civilizado son mucho más agradables, opino yo, para vivir, que acá en donde tú pasas la caja y luego te dicen, a ver, muéstrame su boleta, a ver, te voy a revisar un poco lo que llevas en el carro, te fijas, nos hacen una revisión, porque en el fondo hay desconfianza de que la gente se haya echado cosas. Entonces, eso Alicia, digo pero yo, ¿en qué mundo queremos vivir? Nada más, eso les pregunto. sí, pues, pero es que también pasa, por ejemplo, en el Jumbo, cuando tú vas y haces el auto checkout, tienes que pesar cada una de las cosas. Y es súper complejo, y de hecho me decía, bueno, no es tan complejo en realidad, pero la chica que estaba revisando, que se les hacía mucho más complicado porque estábamos acostumbrados, no yo en particular, pero otros, a que pesaban el pan y después ibas y echabas dos más. Por Entonces, eso te digo, cuando por ibas eso te a digo. hacer la pesa final, no te cuadraba. Por Entonces ahí eso, tenías la un problema. pillería por todos lados, eso es lo que digo. O sea, en el mundo civilizado nadie está controlando a nadie. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para que la cosa funcione. Nada más. Eso es lo que Oye, digo. pero no tiene sentido echarle dos panes más, po. ¿Cómo Pero que se no? hace, pues, Nico. ¿Cómo Pero que no no? tiene sentido. O sea, no va a ser ni más rico ni más pobre, va a ser más gordo, no, po. Bueno, pero Echa- No tiene ni un sentido. Si, imagínate que, bueno, me acordé de un video que vi la otra vez, no sé si en los Arnechea por ahí, que hay un supermercado que ya tiene un código escaneado, una maquinita en el carro. Y es parecido a lo que tú decías, pero tú vas claro, sacando las cosas y le haces pip y al las carro, escaneas en el carro. claro, después lo pagas con el celular y te vas para la casa. Entonces, sí se pueden hacer, pues, obviamente, pero aunque el sistema sea muy lindo, hay un tema con el comportamiento en masa, independientemente de la clase social. El comportamiento en masa tiene que tener reglas claras, porque son peligrosos no solamente en un concierto, en un partido de fútbol, sino que en alguna idea, cuando alguien se salta un torniquete, se replica y se multiplica como un virus. Son cosas que tienen que ser bien castigadas. No son cosas que tienen que ser miradas por encima, ni echarse la culpa al de acá o al de allá. Yo creo que hay que profundizar en el tema legal y darle seguridad a la gente sabiendo que si tú lo haces y te pillan, son las penas del infierno. Entonces mejor no lo oye, hago. a propósito de penas de infierno, que a un minuto les voy a dejar un dato a nuestros queridos auditores. No usen su celular cuando esté el auto andando. Esto, no lo usen. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas penas del infierno? 180.000 pesos aproximadamente de multa y amárrate los pantalones. 30, hasta 45 días te pueden dejar sin licencia. Así Con el uso que del celular manejando, exacto. manejando o en la luz roja, cualquiera de eso. Así que les aprovecho de pasar el dato que ahí la autoridad se puso las pilas, se pusieron bien duros con la ley y es complejo. No me lo pasaron a mí, pero sí a mi marido. Así que Yo veo eso, todos los días gente con celular, todos los días. sí, es que es difícil en la luz roja no agarrarlo. Pero bueno, les paso el Pero dato, hay, ¿ah? hay una cosa que se llama manos libres, po.
Sí, pero no podéis ver el WhatsApp en manos libres. Ya, Pero no voy a tener WhatsApp cuando estoy manejando. Po. exactamente. Les paso el dato por si algunos tienen ese top. Ya, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chau. Chao, que estén bien.